Bien, bien. Hola Josué, ¿cómo estás? Josué Moreno. Hola Ana, ¿cómo estás, tío? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno. Bueno, acá son las 6:35, allá en España son las 23:35. Son las 12 menos 25 de la noche. Sí. Uf, ya, así que gracias por el Tengo, esfuerzo. tengo la cama chillando. Josué, ven. Claro. Bueno, Josué Moreno vive en Málaga, en el sur de España, con Paula y su perro Taco. ¿Es Chihuahua? Es una mezcla de Chihuahua, sí, sí. Perfecto. Él trabaja como comunicador en la Fundación Pontea y es el creador de una plataforma donde explorar las grandes preguntas de la vida a través del café llamado El Cafetal. Se puede encontrar contenido en YouTube, Instagram y TikTok. Bueno, Josué estudió ingeniería industrial en Ciudad Real, teología en la Universidad Oxford y un máster en filosofía de la religión en Leeds. Así que, bueno, antes de comenzar, yo ya te lo había dicho, vimos también tu participación en The Wild Project con Jordi Wild, así que solamente admiración por tu postura, cómo trabajaste ahí, cómo conversaste y defendiste la fe, Josué, así que adelante. ¿Cómo estás, Josué? Muchas gracias. Nada, muy contento de estar con ustedes. Creo que es la primera vez que hago algo con Chile y nada, un placer absoluto. Estoy bien, gracias por la invitación y a ver qué tal se da aquí el ratito que tenemos charlando. Sí. Bueno, va a ser de mucha bendición, va a ser de mucho provecho, así que adelante, Nico, dale con toda la primera pregunta. Bueno, Josué, tenemos aquí unas buenas preguntas, pero Dale. todos queremos llegar al amor de Dios, así que démosle. Mira, hay una pregunta que siempre se hace al cristiano, siempre se hace, es que en un mundo con tanto mal, con tanto dolor, tanto sufrimiento, ¿cómo un Dios bueno permite este mal? ¿Y por qué? ¿Qué pasa también con la condenación? Es una segunda pregunta, pero ¿qué pasa con la condenación de este Dios bueno al hombre que es malo? Claro, ¿ustedes qué soléis responder cuando os preguntan vuestros amigos o amigas por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué soléis decirles? Sí, bueno, Emanuel. por mi lado. Emanuel, ya, Emanuel. No, usted no, Adele, yo lo Le escucho. tiráis la bomba a Manuel, ¿no? Ya, Nico, dale tú. Dale tú, Nico. Sí. Sí, o sea, que el hombre, nosotros creemos en la depravación total, que es un concepto de que el hombre es malo, y Dios permite, en cierto sentido, el libre albedrío para... y el hombre que es malo es un acto de sus consecuencias nada más. Por ejemplo, en la oscuridad no es nada más que la Ausencia de falta de luz. luz, claro. Entonces, el mal es una falta de Dios, algo así bien simple, tratando de explicarlo en idioma para ateos. Claro. Claro, ten cuidado que los idiomas de los ateos a veces son más bellos y profundos que los de muchos cristianos. Eso hay que, Sí, hay que, cierto. hay que tener cuidado. Sí, yo si tuviera que responder en primer lugar, Nico, diría algo de lo que dije en el The Wild Project. O sea, muchas veces cuando se presenta la idea, se presenta como una cuestión que imposibilita que Dios exista. Entonces, la primera pregunta que suelo formular es ¿cómo sabemos que si Dios existiera no tendría ninguna buena razón para sustentar un mundo en el que el sufrimiento es posible? La respuesta suele ser que no lo sabemos. O sea, no es posible que digamos no hay razones que Dios podría tener, porque Dios podría tener razones en un universo infinito que el ser humano no fuera capaz de comprender. Esto no significa que quiera jugar la carta de no sabemos, Dios sabrá, aquí me la juego, por lo cual no tengo nada que explicar. Creo que es esperable que si Dios exista, Dios haya dejado ciertos destellos de lo que Él es en el mundo natural y en la revelación más específica que tenemos los cristianos para comprender muchas de estas cosas. Y creo que me gusta reformular siempre la pregunta y no entenderla como por qué Dios permite el sufrimiento, sino entender por qué Dios permitiría un universo en el que el sufrimiento es posible.
creo que un universo en el que el sufrimiento es posible es un mejor universo que aquel en el que el sufrimiento no es posible. Y por varias razones. En primer lugar, porque creo que un universo en el que el sufrimiento es posible es un universo en el que se plantean virtudes y bondades de orden superior, que diría un filósofo. O sea, virtudes del estilo de el amor, la libertad, la bondad, que no son posibles si el sufrimiento no es una posibilidad. Entonces creo que Dios creó el mundo con la posibilidad de que el sufrimiento existiera. Y ese sufrimiento tenía que existir por el mero hecho de que el ser humano tenía que tener la capacidad de responder de manera afirmativa al llamamiento de Dios de caminar con él y ser imagen de Dios en la tierra, o de rechazarle como consecuencia. Y como tú decías justo antes, creo que sí, creo que el rechazar a Dios, el rechazar la luz, lleva consigo algunas cosas que son poco agradables. Sí. Josué, es interesante también que lo que tú mencionas es el misterio, lo denominado misterio, que muchas veces la gente se confunde con lo que es paradoja o contradicción, que viola la ley de la no contradicción. Entonces es un misterio porque nosotros quizás lo que define el misterio es que o el hombre no tiene la capacidad para entenderlo, o aún no tiene toda la información para poder entender por qué Dios permite el mal. Entonces es importante eso, que es un misterio que quizás nosotros aún no entendemos el por qué Dios permite el mal. Y es muy importante, Nico, que por lo menos en el cristianismo siempre tengamos hueco para el misterio en nuestras teologías. O sea, es un ejercicio de soberbia y de estupidez cuando el teólogo cristiano cree o afirma saber de manera absoluta cuestiones que tienen que ver con el carácter de Dios, con la personalidad en gran sentido de Dios y con los planes del mismo, porque deberíamos de entender que son muchos más grandes que los nuestros. Y que es ridículo intentar o pensar que podemos acceder a ellos. Aún así es muy importante sobre el tema del sufrimiento decir una cosa. Todo lo que acabo de comentar y lo que hemos comentado en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento no se menciona nada de eso en ningún momento. De hecho, no hay ningún punto en el que encontremos a Dios dando una charla apologética de por qué permite el sufrimiento. O sea, no hay ningún momento en el que te encuentres al Dios hebreo o a Jesús diciendo, oye, voy a contaros por qué permite el sufrimiento. No, lo que encontramos, de hecho, es que ante el sufrimiento del ser humano, la respuesta del Dios de la Biblia es Jesús de Nazaret. Eso te iba a preguntar, Josué. Porque, sí, pregúntame. Sí, porque sabemos que desde el jardín del Edén, la naturaleza, imagen y semejanza a Dios, la entendemos así, como que se cayó. Hay una naturaleza caída. De ahí en adelante hay pecado y corrupción, así lo entendemos nosotros, al menos en nuestra teología. Y claro, y pedirle a la gente como del mundo, a la gente no creyente, que tenga nuestra moral, por ejemplo, o que no sé, o ellos hacen las preguntas como ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y la verdad es que yo entiendo es que es porque vivimos en una sociedad corrupta o en una naturaleza caída, corrupta desde el pecado original hasta Jesucristo, como tú lo dices. O sea, ¿qué hizo Dios para detener el sufrimiento en el mundo? Yo lo entiendo así: envió a su Hijo a morir por nosotros y a predicar, y vino el Evangelio y vino luz a esta tierra. No sé si lo podemos entender así también, porque no lo escuché eso en el podcast que tuviste. Quizá ellos no lo vean a entender, o cómo lo entiendes tú también. Explícame un poco más a qué te refieres. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra en Génesis, pero Eva cayó, comió el fruto prohibido, comió Adán, y desde ahí comienza el pecado original que todos traemos, ¿cierto? Entonces yo entiendo que el hombre y la mujer nacen de nuevo cuando reciben a Cristo en su corazón, algo así, o comienzan a creer en Él, se constituyen hijos de Dios, dice la palabra. A eso me refiero. Entonces, igualar a los creyentes, católicos, evangélicos, no sé, cristianos en general, con alguien que no es creyente, claro, tiene una moral diferente, van a hacer cosas diferentes en el fondo, porque en nosotros, por así decirlo, mora la corrupción. No sé si me explico. Sí. O sea, sea como sea,
Cuando estudiamos las palabras de Jesús en el primer siglo, que tenemos recopiladas en los evangelios, o sea, no hay ningún momento en el que Jesús diga: vengo a traeros un código moral superior que debéis de seguir y con este vais a ser salvos. No iba de eso el negocio. O sea, Jesús no venía a hacer a los malos buenos, venía a transformar a los muertos en vivos. Por lo cual, claro, el encuentro de Jesús con los seres humanos no es un encuentro que viene a traernos una moral espectacular, la cual enseñarnos cómo vivir la vida. No, viene a darnos vida porque no la tenemos. Entonces, o sea, no sé cuánto de moral hay, pero tendría cuidado con asumir que únicamente el creyente tiene una moral buena y positiva. De hecho, te diría que muchas veces observo a personas a mi alrededor que son más buenas que yo en un término moral y ético. O sea, hay gente que no son cristianos, que no conocen a Dios personalmente y que creo que vivieron unas vidas más justas, más virtuosas que muchos de los que estamos dentro de la tradición cristiana. Entonces creo que sí que tendría cuidado con esa idea. Pero además es que no tengo ningún problema. O sea, el cristiano no depende de las cosas que realiza, depende de la comprensión y el conocimiento de lo que Dios es y de la reconciliación que trae a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Lo interesante sobre el tema del sufrimiento que hablábamos es que una cosa que hace Dios en respuesta al sufrimiento del ser humano es hacerse un ser humano. Es encarnarse y es sufrir por el ser humano. O sea, hay una cosa extraordinaria en todo eso. O sea, Dios podía haber hecho cualquier otro plan más sencillo y que no implicara su propio sufrimiento y martirio como el que soporta Jesús. Y esa parte me parece extraordinaria. Sí, o sea, la respuesta del Dios de la Biblia al sufrimiento es él mismo sufriendo. O sea, es un Dios con cicatrices. Y es un Dios que con cicatrices te dice: oye, que hay esperanza para un futuro en el que el sufrimiento no va a estar presente, que es la resurrección de entre los muertos. Una pregunta, así como irnos al extremo. ¿Este mundo sería mejor si todos fuéramos cristianos? O sea, ¿habría sufrimiento en el mundo igual o sería menos? ¿Qué opinas tú? Pues no lo sé, la verdad. Y mi respuesta sería que qué tipo de cristianos, si los cristianos de ahora o cristianos de verdad, yo qué sé. O sea, si el mundo viviera con cristianos que siguen a Jesús y que viven como Jesús, sería un mundo espectacular, claro. Ahora, muchas veces los cristianos distamos bastante de ese Jesús que nos llama a amar a nuestros enemigos, a dar la vida por los demás. De hecho, o sea, lo revolucionario del mensaje de Jesús es que Jesús te dice: ama a los demás con independencia de lo que amen, de lo que sientan o de lo que adoren. O sea, el cristiano por definición tendría que ser la persona que practicara el amor de una manera espectacular y revolucionaria, con independencia de el sexo de la persona, con independencia de su orientación sexual, con independencia de su ideología política, y tristemente hay muchas veces que no observamos eso en la sociedad. Entonces el cristiano debería de ser el que más amara al transexual, al homosexual, al comunista, al de derechas, al de izquierdas, a hombre, mujer, a blanco, negro. Entonces, si eso se practicara de una forma real, claro, te diría, evidentemente. O sea, si el mundo estuviera plagado de seguidores de Jesús de verdad que aman al prójimo como a ellos mismos y están dispuestos a entregar la vida por ellos, claro que sería un mundo tremendamente mejor. Sería un mundo de justicia, de reconciliación, de concordia, de prosperidad. Sí. Sí, Josué, mira, la verdad es que, bueno, tú dices que con respecto a la vida cristiana y moral, ¿cierto? Podemos ver de una forma correcta quizá el punto sobre la moral y la ética. La verdad es que, ¿cómo se podría explicar una moral y una ética de la Biblia como en sí misma? Si no estuviera la Biblia en nosotros, si no estuviera la Biblia en el mundo, si no hubiese existido, ¿se podría explicar la ética de alguna forma moral por sí misma, basándolo en la Biblia
y yéndonos un poco atrás nos damos cuenta que desde el principio de la humanidad Dios marca parámetros en la moralidad del ser humano. Entonces, ¿cómo se podría explicar esto? Porque lo vemos antes de Jesús, mientras Jesús estuvo aquí en la tierra y después de Jesús. O sea, podríamos ver que la Biblia y la moral está en sí misma ligada a algún código de Dios, algún código moral. Sí, yo creo que sí, y de hecho ya decía en el podcast con Jordi que no solamente creo que los cristianos creamos que la moral es absoluta o universal, creo que todos los seres humanos vivimos como si lo fuera. Y vivimos como si lo fuera porque no es posible vivir sin ella. O sea, no es vivible la vida con un relativismo moral cuando te pones realmente a practicarlas. Hay un punto en el que tienes que ser, evidentemente tienes que ser absoluto con la moral que practicas y tienes que entender que hay cosas que están mal, whatever the case, ¿no? Y vivir como si eso fuera así. Ahora, creo que hay dos cosas que discutimos en el episodio que son interesantes. Una es la que plantea Crespo, que Crespo venía a contarnos cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Él nos explicaba que a través de la evolución, según su posición, somos capaces de explicar qué cosas están bien y cosas están mal. Y eso está genial. Pero aunque eso fuera cierto, la pregunta sigue siendo: ¿cómo podemos saber que son las correctas? O sea, vale, tú me explicas cómo llegamos aquí, pero si estas están bien o están mal, o sea, ¿cómo me las fundamentas? Tú me puedes explicar el origen de la moral, lo cual está genial, pero no me explicas el fundamento de la misma, ¿sí? Y tú me puedes explicar cómo llego aquí, pero que aquí esté bien, eso no me lo has explicado. Entonces creo que el ser humano, creado por Dios, Dios de hecho dice eso en muchísimos momentos, la escritura, ¿no? Que Dios ha pintado, ha generado algún tipo de narrativa dentro del ser humano que le hace entender que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Dios ha tallado un código moral dentro de nosotros, una conciencia que sabemos. Y luego además creo que nos ha dado intuiciones morales que nos acompañan a estas cosas. De hecho, por ejemplo, cuando lees Romanos 1, Pablo dice en Romanos 1 esa idea de que, oye, Dios va a juzgar a las personas con respecto a su conciencia y con respecto a la revelación que tengan. Pero lo interesante de esto es que dice, oye, que aquí no hay ninguno que se salve de conocer a Dios. O sea, quizás de conocer al Jesús histórico, del Dios que se revela a través de las escrituras. All right, eso quizás no está tan accesible para todo el mundo, pero el Dios que vemos declarado en la creación, en el universo, claro, en las cosas que se observan, ¿no? Como diría el salmista, ¿no? Los cielos declaran la gloria de Dios. Eso está disponible para todo el mundo. Y pero la conciencia... Claro, y Pablo dirá ahí no hay excusa porque tanto los cielos que declaran la gloria de Dios como la conciencia que tiene todo ser humano nos están de alguna manera empujando de forma trascendente a decir, oye, hay algo mucho más grande que yo. Entonces... oye, José, sí, cuando tú decías ese argumento a Crespo, yo decía, ese es realmente un jaque mate para ateos. O sea, le ganaste el punto ahí porque la verdad es que la ciencia no lo puede explicar bien, no lo podía explicar bien ese punto de la moralidad. Sí, para no alejarnos, Josué, sí, la ética y la moral de la sociedad. Sabemos que la Biblia ha definido lo que es éticamente correcto. Ahora, ¿qué pasa si, lo que se preguntan siempre, qué pasa si no existiría la Biblia? ¿Se podría hacer una ética correcta? ¿Qué habría sucedido? ¿Se habría podido diferenciar lo que es bueno y lo que es malo? Es una pregunta muy difícil porque de hecho es una gran pregunta que se ha hecho la ética y la filosofía durante muchísimo tiempo, desde Aristóteles, Platón y muchos otros. Si me preguntaras a mí personalmente, si no tuviéramos ningún tipo de revelación específica, es decir, directamente la escritura o Jesús hablando, creo que a través de algún tipo de ley utilitaria podríamos llegar al convencimiento de que hay cosas que están bien y cosas que están mal, o que son, mejor dicho, más que bien y mal, que son mejores, ¿no? O sea, creo que el ser humano puede, a través de la práctica, saber que cuidar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad física es positivo.
Porque somos conscientes de que generamos una sociedad más justa, mejor, más productiva. Hay desarrollo en esa praxis. Por lo cual creo que, de alguna manera, podríamos llegar a través de una práctica más utilitaria a decir, oye, cuando hacemos ciertas cosas se desarrollan virtudes superiores, ¿no? El ser humano que encuentro es mejor que aquel que encuentro con otra praxis. Por lo cual, de algún tipo de relación ética así, creo que podríamos... Sí, acabar concluyendo que hay cosas que están mejor que otras. Sí. Claro. Sí, yo creo que en este tiempo como que han intentado hacer eso, porque están tratando de quitar la Biblia y todo lo que la Biblia se llama pecado o antimoral, que para nosotros es lo mismo. Hoy en día la sociedad está tratando de excluirla y lo que vemos es un movimiento relativista en todo el mundo que viene hace muchos años ya, pero vemos que en realidad se ha degenerado nada más, porque cada vez hay un relativismo que no, es que esta es mi verdad y tu verdad y tu punto de vista y no hay ninguna verdad absoluta. Entonces yo creo que hemos visto en este tiempo un claro ejemplo de lo que puede suceder sin la palabra en realidad en la sociedad. Sí, tenemos una necesidad de absolutos en cuanto a la moral, en cuanto a la idea de la verdad y bueno, creo que estamos volviendo a entender, por lo menos en la parte del mundo en la que yo vivo, a entender que necesitamos construir sobre ciertos absolutos. Sí. Y creo que, bueno, aún así, no acabo de ver lo positivo en querer que el mundo gire alrededor de... O mejor dicho, gobernar el mundo alrededor de la ética cristiana y de la Biblia cuando la gente no está de acuerdo con ella. O sea, hay un punto de diferencia entre lo que yo considero que es bueno y cómo lo legislo, ¿sabes? O sea, a mí mi interés grande es que la gente conozca a Dios y eso transforme sus vidas, no al revés, ¿sabes? A veces parece que lo que queremos es instaurar una suerte de teocracia, ¿no? Como la Sharia islámica y que eso produzca algún tipo de bienestar en la sociedad. Oprimiendo al pueblo no lo liberamos. Yo quiero que se liberen y creo que la liberación la van a encontrar al encontrarse personalmente con el Dios que los ha creado, que los ama y que los ama libres. Sí, sí. Así que no abogaría por una opresión del ser humano con la idea de una moral superior. Josué, enlazándolo un poco con lo que acabas de decir de, por ejemplo, un Estado islámico que obliga a las mujeres, no sé, a usar velo, a la niña a casarse con adultos, temas así. Hay muchas religiones, hay muchas interpretaciones de Dios. Sabemos, por ejemplo, lo que tú decías, que Dios se revela mediante la naturaleza, la biología, las estrellas, el universo. Dios se revela también... igual el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando estaba, me parece que en Atenas, dice que había una inscripción del Dios no conocido y que de ese él predicaba. Entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros, englobándolo en el cristianismo, en la Trinidad de Dios, por así decirlo, que la religión cristiana es la que te dirige al Padre, a Dios, sacando un poco a Jesús de la ecuación? O sea, nosotros sabemos por fe que es así, pero ¿cómo lo puede un musulmán lo puede entender? ¿O cómo una persona que nació en una tribu allá en Asia Menor lo puede entender? O sea, ¿cómo sabemos que el cristianismo es la religión correcta, por así decirlo? Hay un par de cosas, ¿no? Por un lado estaría la idea de qué ocurre con aquellas personas que no han escuchado de Dios, ¿no? Y qué cosas les va a pedir Dios, que creo que de eso justo habla Pablo en Romanos, ¿no? Diciendo que Dios no nos va a pedir las mismas cuentas a todos los seres humanos. Dios es un Dios justo y más misericordioso que yo, 100%. Y que Dios va a pedir cuentas por nuestra conciencia y por nuestra verdad revelada, ¿no? Por la relación que hemos tenido específica cada uno. Por lo cual, a alguien que no haya escuchado hablar de Dios nunca y de ese Jesús que es la encarnación de Dios mismo, que viene a traernos a Dios, a los seres humanos, Dios no le va a pedir cuenta, le va a pedir cuenta por lo que ha sido revelado a esa persona que está en la creación, en la ley natural que tiene cada uno dentro de su corazón. Pero a mí y a ustedes y a los oyentes nos va a pedir una cosa diferente porque sí tenemos una revelación bastante específica. Luego me hacían la pregunta de la diversidad de religiones.
De la diversidad de religiones, sí. O sea, y decías eso, ¿no? ¿Qué hacemos con el cristianismo pero sin contar a Jesús? Es que no hay cristianismo sin Jesús. Es que o sea, es un oxímoron. No podemos hablar del cristianismo sin Jesús. Se cae a pedazos. Es la piedra angular. De hecho, lo revolucionario de las religiones cuando las contrastas con el cristianismo es que el cristianismo es la única religión en la cual te encuentras a Dios mismo encarnado y hablando directamente. O sea, es una cosa absolutamente revolucionaria. O sea, en la historia hindú del elefante con los ciegos que lo tocan, no sé si estáis familiarizados con ella, esta idea de las religiones como religiones relativas, porque cada una tocan diferentes partes del animal y creen describir la verdad absoluta, pero ninguno la tiene. Esa narrativa funciona para el resto de religiones del mundo, si quieres, ¿no? Esa narrativa de soy un ciego como ser humano e intento entender al Dios que es mucho más grande que yo y no lo entiendo. La diferencia con el cristianismo es que se carga por completo eso. El elefante es el que se acerca al ser humano, le quita la venda y le dice, déjame que te cuente cómo soy, ¿no? Escúchame. O sea, en el cristianismo encontramos al Dios creador del universo que se hace un ser humano y dice, oye, que vengo a hablarte para que me entiendas, ¿no? Es el ser humano que se hace una hormiga para comunicarse con las hormigas. Es un salto de dimensión. Por lo cual, ¿cuál es la diferencia entre el cristianismo y el resto de religiones? Que en el cristianismo encontramos a Dios mismo, al Dios invisible, haciéndose visible para comunicarse con nosotros. O sea, la pregunta de, oye, ¿cómo es Dios? Cualquier persona de otra religión me dirá, yo creo que, parece ser que, se ha revelado que, ¿no? En el cristianismo la respuesta es, ¿cómo es Dios? Jesús de Nazaret. Sí, está revelado en carne y hueso, sé cómo es Dios porque veo a Jesús y cada vez que veo a Jesús estoy viendo a Dios mismo. Sí, porque los discípulos le decían, pero muéstranos al Padre, y le dice, pero tanto tiempo he estado con vosotros, o sea, Él es Dios. Josué, me parece muy bien tu argumento, tu respuesta, me parece que es muy lógica, pero no respondiste más o menos, ¿cómo sabemos decirle, mira, esta es la Biblia, esta es lo verdadero? ¿Cómo podemos llegar a esas tribus o a esas religiones que son politeístas, decirle, esta es la religión verdadera, por así decirlo? ¿Tú cómo sabes que el cristianismo es el camino al Padre? Sí, eso. Sí. A Dios, en el fondo. No sé cómo se hace eso en cada uno de los contextos, pero creo que no hay un método único e infalible. Debería ser una cuestión personal en la que creo que Dios se va a hacerse real en la vida de esa persona de manera diferente, igual que lo ha hecho conmigo. ¿Cómo nosotros podemos defender un poco el cristianismo frente a otras religiones y decirle, ¿sabes qué? Ese camino no te va a llevar a nada, este camino te va a llevar a Dios? O sea, lo interesante es que no hay una fórmula o un código que sirva para todo el mundo de manera inequívoca, y más cuando hacemos un ejercicio transcultural, ¿vale? De ir a un sitio diferente en el cual la gente tiene una visión completamente diferente de la realidad, de la concepción de la espiritualidad, de la trascendencia. Entonces, creo que el ejercicio al que Dios llama al cristiano es de vivir, de amar a la persona que tiene alrededor y de con ese ejemplo transmitir una verdad que sobrepasa la realidad. De hecho, si te fijas, muchas veces estamos dándole vueltas a la apologética, ¿no? ¿Qué tipo de argumentos tenemos que usar? Y damos vueltas a ideas razonables. Pero el ejercicio de apologética más espectacular que Jesús le deja a los discípulos, ¿cuál es? En esos últimos momentos de Jesús con los discípulos es, oye, la gente sabrá que sois especiales y que tal cuando veáis que sois doctores en Oxford. No. Cuando veáis que sois los más guapos del lugar. No. Verán que hay algo diferente que trasciende a ustedes cuando vean cómo os amáis. O sea, hay una parte de la ética del amor que debería ser la apologética más grande. Y de hecho creo que el reto en
en muchos países es que realmente haya una transformación del ser humano más fuerte en los cristianos que en aquellos que no lo son. Y cuando no lo hay, deberíamos hacernos la pregunta de qué está ocurriendo. Sí. Claro. Josué. De hecho, si me permitís, en el siglo I, dice el historiador y teólogo N.T. Wright en muchos momentos que lo que revolucionó el siglo I fue el ejemplo de los cristianos saliendo en medio de una pandemia a curar a los enfermos, a pesar de que eso significaba en muchos momentos su propia muerte. Eso es espectacular. O sea, la gente dijo, oye, ¿por qué esta peña vive de una manera que no comprendemos? O sea, ¿cómo es posible que estén viviendo de una manera y con una ética que es completamente revolucionaria y superior a la ética del resto de la gente que nos encontramos aquí? Eso que revolucionó el siglo I fue una forma de vida completamente diferente. Entonces creo que algo de eso deberíamos de rescatar cuando pensamos en cómo la gente va a darse cuenta de que pues deberían de ver algo diferente en la vida del cristiano. Y luego, gracias, evidentemente, Nano, ahí hay argumentos que usar a favor del cristianismo. De hecho, yo diría que la figura histórica de Jesús y su resurrección me parece un argumento muy, muy importante que tratar, sobre todo con las religiones del libro. O sea, hay una gran diferencia que nos divide a judíos, musulmanes y cristianos, que es la muerte y resurrección de Jesús. Eso nos divide. ¿Y quién era ese hombre? Claro. Y la resurrección de Jesús, si realmente ocurrió, Dios está vindicando a Jesús como quien decía ser, ¿no? Porque además, si lo pensamos, claro, si realmente la resurrección ocurrió, no hay otra explicación de que Jesús es quien dijo ser, porque si no, el Dios al que Jesús representa no iba a resucitar a un blasfemo y a un mentiroso y a un loco como el Señor. Entonces, si Jesús resucita de verdad, no hay más narices, diríamos en España, de que sea quien dijo ser, porque Dios no podía resucitar a un hombre como ese, si era un mentiroso o si era un blasfemo. Porque lo que dicen los judíos de que este hombre debe de morir por autollamarse el hijo del hombre de Daniel 8, llevan razón. Es que lo normal es matar a un hombre que dice una cosa como esa según la ley mosaica. O sea, está diciendo, claro, que Dios es una blasfemia. Si está siendo resucitado entre los muertos, la única razón que nos queda es que ese Dios de la ley mosaica realmente está vindicando a ese señor como el hijo del hombre que viene del cielo. ¿Sí? ¿Qué nos podrías contar tú, con respecto al evolucionismo del ser humano? ¿Está comprobada? ¿Existe evidencia empírica de una evolución realmente? Y si esto fuera así, ¿hubo alguna creación imperfecta por parte de Dios a través de un tipo de ensayo y error a la cual fuimos evolucionando hasta hoy en día? O sea, hay varias cosas. Yo no soy experto en ningún área de la biología o la ciencia más natural en cuanto a la evolución, por lo cual todo lo que puedo deciros es aquellas cosas que haya leído y aquella opinión en la que me respaldo, ¿no?, bajo la sombra de los que estudian el tema. Entonces voy a pasar la pregunta en cómo está el área de la academia. Lo que leo, la gente que más sabe, es que la evolución en ciertas escalas está bastante comprobada y es la teoría más respetada hoy por parte de la comunidad científica. Y como persona que soy un ignorante de esa parte, la respeto y creo de verdad que están buscando la verdad y que toda verdad nos conduce a Jesús y no tengo por qué dudarla en este sentido, pero sí que tengo que retar una idea. O sea, hay que diferenciar entre la idea del evolucionismo tal cual y el evolucionismo como pensamiento, como movimiento filosófico que está vinculado al naturalismo. O sea, y hay veces que los cristianos hemos comprado esa mentira. Hay muchos cristianos, claro, hoy que son teístas evolucionistas. O sea, puedes ver el caso de Alistair McGrath o de Alvin Plantinga, que son cristianos, que son filósofos, que son científicos, que son biólogos, como Francis Collins, que sí que creen en una evolución humana, que la estudian y que siguen siendo teístas. La idea de pensar, por ejemplo, tú me lo decías en tu pregunta, ¿no? Algún tipo de creación imperfecta. O sea, mi pregunta sería, ¿por qué la creación sería imperfecta si Dios hubiera usado la evolución como un mecanismo para traernos hasta hoy? O
yo no entiendo por qué sería imperfecta. O sea, ¿por qué sería más perfecta si Dios hubiera creado los seres tal cual y como están hoy? De hecho, para mí, como amante de las cosas complejas, para mí es mucho más espectacular que las cosas llegaran a ser a través de un proceso chunguísimo y larguísimo evolutivo que llegaran a ser a partir de ahora. O sea, para mí es mucho más sorprendente que Dios dijera, voy a poner 4 cosas aquí y de aquí va a aparecer un mejunje espectacular y complejo. A mí me hace eso a un Dios mucho más grande que un Dios más pequeño. O sea, a mí un Dios que coloca a cada especie tal cual y como la conocemos hoy, pues digo, pues está bien, pero uno que es capaz desde cosas pequeñas y mecanismos pequeños de hacer cosas tremendamente espectaculares y complejas, me parece más sobresaliente. Entonces, la evolución en ningún caso puede ser un argumento para decir Dios ha creado algo imperfecto, que no tiene ningún sentido. De hecho, la gente que sostiene hoy, cristianos que sostienen la evolución, entienden que la evolución lo único que es el cómo, el mecanismo que Dios ha usado para traer a la naturaleza al estado actual en el que coexiste. Entonces, no creo que haya ningún tipo de problema con la evolución, y si lo hubiera, no es un problema teológico, es un problema científico. Sí, mira, lo que pasa, Josué, es que tú hablas de que la Biblia es un libro apologético. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Y cómo se contradice esto con respecto a que en Génesis, por ejemplo, habla de especies? Entonces Dios creó a las especies y Dios creó al ser humano. Entonces, ¿cómo podemos ver, en este caso, con respecto a lo que dice la Biblia, la evolución del ser humano? Porque efectivamente puede haber evolucionado, pero Dios en Génesis nos da a entender que Él crea el mundo, crea las especies y por otro lado, crea al ser humano a su imagen y semejanza. Claro, no, aquí entramos en un tema que es un problema para los cristianos, pero no para la ciencia en sí. O sea, esta es una discusión interna que tenemos que tener los cristianos de cómo leemos el texto, porque aquí el problema grande no viene con la ciencia, viene con el texto, en qué está diciendo Génesis 1 y cómo lo entendemos. Y algo interesante es que durante 21 siglos no hemos conseguido ponernos de acuerdo, y creo que eso demuestra que el texto es más difícil de lo que pensábamos. Claro. La primera cosa que me parece importante resaltar es que el texto de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 11, no es un libro de ciencia. Entonces, lo último que podemos esperar es encontrar el orden exacto en el que Dios creó las especies y decir, oye, es que fíjate que el día 1, que el día 4... O sea, honestamente no creo que sea el objetivo del Génesis. De hecho, los eruditos de la lengua hebrea que estudian justo las cosmogonías y los diferentes orígenes de las culturas antiguas nos dicen de que el texto no aspira a explicarnos el cómo de la creación, sino a explicarnos el qué y el quién, lo cual es mucho más importante. O sea, el texto de Génesis viene a traernos una idea que en el tiempo en el que es escrito es revolucionaria. O sea, el Génesis, cuando se escribe, ya hay otros Génesis seguramente de otras culturas como la mesopotámica o la egipcia, y ese Génesis viene a competir contra eso. Y ese Génesis viene a decir, oye, que vuestros dioses tan maravillosos y facheros que tenéis, este Dios es el papá de todos. Claro. ¿Sabes? Que está genial vuestros futbolistas, pero que este es Messi. ¿Sabes? Está a otro nivel. Sí. Entonces, el texto del Génesis, más que un texto científico, que no lo es un texto apologético. Viene a traer al Dios de los hebreos a competir con el resto de los dioses y a decir, oye, que estáis por debajo, ¿sabes? De hecho, más tarde se explicará de una forma muy evidente cuando Dios con Moisés, cuando Moisés le dice, oye, cuando me encuentro con el pueblo y con el faraón, ¿quién le digo que eres? Y Dios no dice, defíneme como el Dios de los hebreos, no, dice, yo soy el que soy. Porque el resto son hechos. O sea, el resto de dioses que te encuentras por el camino son hechos. El único que es, soy yo. Habíamos en un episodio que te invito a escuchar, Josué. Hay un pastor, es mi pastor personal. Él es biólogo, él es ingeniero químico. Entonces él lo entiende también que el Génesis ni la Biblia es un libro científico. No lo podemos tomar como verdad científica, por así decirlo, aunque tiene principios de la tierra, que las aguas, las fuentes, sí pueden haber principios, pero como tú dices, no es un libro científico. Y él dice que hay dos posturas
en realidad hay tres. La postura de la tierra nueva y la tierra vieja. Que la tierra, que Dios lo pudo haber hecho todo, o sea, que la tierra puede tener efectivamente 165 millones de años, o una tierra más nueva, que alrededor de 6.000 y 8.000 años. Sí. Pero hay una postura también que me hace sentido, de que, por ejemplo, cuando Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él convertía el agua en vino. Él sanaba al leproso, Él caminaba sobre las aguas. O sea, Él se movía en lo sobrenatural, sobre las leyes de la naturaleza, porque Él era Dios. Entonces, se puede, no sé si te hace sentido a ti, pero a mí sí, que la Tierra se haya creado efectivamente hace 6.000, 8.000 años, pero de una forma vieja o añeja. ¿Por qué? Porque al hacer el agua en vino, por ejemplo, él se saltó todo el proceso de la semilla, de la uva, el fruto de la vid que fermentó, que se aplastó, el mosto, hizo vino. Él sanó a un leproso, o sea, saltó todo el proceso de sanación del leproso. Esto se puede aplicar también porque si nos ponemos a pensar, claro, hay dinosaurios fósiles y hay estrellas que están a miles de millones de años luz, que es imposible que ni siquiera las veríamos, porque si la Tierra tiene 100.000 años, esas estrellas quizás todavía no, esas luces todavía no llegarían o algo así. Sí. No sé qué piensas tú. Hay una postura así porque entendemos que para Dios todo es posible, todo poderoso. Sí, o sea, lo que diría antes de responderte a eso es: en la tradición cristiana hay gente que piensa una cosa, gente que piensa otra, y ninguna de estas cosas son centrales para el credo cristiano y para el formar parte de la familia. Dentro de la familia del cristianismo hay gente que considera que los días del Génesis son literales, hay gente que considera que no lo son, hay gente que considera que son periodos, y hay gente que considera que es completamente alegórico, metafórico, y que no viene a transmitir en ningún caso de eso el texto. Y creo que todos son. Aunque es un buen argumento para los ateos. Sí. Por eso lo conversamos. Claro, creo que cuando lo es cuando caemos en la propia trampa nosotros. O sea, creo que la Biblia nos da espacio para entender que hay cosas que no sabemos del todo, que no están tan claras y que tenemos que estudiar de forma más seria y profesional. De qué quería decir el texto, en qué contexto se escribe, cuál era el origen del texto, ¿no? Eso me parece que son cosas importantes. Sobre específicamente lo que tú me comentabas de la idea de Dios creando una tierra con una aparente vejez que realmente no tiene, me parece compleja por varias razones. La primera razón es que ese mismo Dios después le dice al ser humano: oye, ahora sal y haz ciencia. Pero yo le preguntaría: Dios, ¿quieres que haga ciencia aunque me estás engañando con la tierra que me pones porque está manchada? ¿Qué tipo de ciencia quieres que haga si resulta que le has dado a la tierra una apariencia que no tiene? O sea, me pides que haga ciencia sobre una tierra que realmente está contaminada. Quiero decir, o sea, le has hecho un truco de magia y estoy conociendo cosas que realmente no son. O sea, me parecería contradictorio que Dios me pida: oye, ve, conoce, investiga, haz ciencia, ¿no? Comprueba. Pero que a los resultados a los que llegues, dúdalos, porque puede ser que yo haya tergiversado las cosas. Puede ser que yo haya adulterado la ecuación. No es como: oye, las leyes de Newton están bien, Josué. Puede ser que no, porque lo mismo la apariencia es que la gravedad es 9,81, pero quizás lo mismo es 6. Pero Dios da una apariencia. Claro, creo que caeríamos en un escepticismo en la parte de la ciencia muy terrible, el cual nos haría difícil, como digo, practicar la idea de la ciencia y del conocimiento. Esa idea no me acaba de convencer del todo. Estoy más cercano personalmente a que estudiemos el Génesis en su contexto. Y eso creo que es lo que venimos haciendo en el último tiempo. Creo que es muy importante estudiar el Génesis en el contexto en el que se escribió. Se escribió en el Próximo Oriente antiguo y ahí habían cosas ocurriendo. El Génesis usa muchas palabras similares a las que usan los Génesis de otras religiones, y es interesante estudiarlo en ese contexto para no caer quizás en pensar que el texto dice lo que yo quiero que diga. O sea, el Génesis no es un texto del 2023 escrito en Chile o en España. No lo es. No está escrito por Nano, Emanuel o Josué o cualquiera que nos escucha. Es un texto mucho más antiguo, en una cultura diferente, en un lenguaje diferente,
que debería de hacernos pensar, oye, ¿qué quería decir la persona que lo escribió? ¿En qué contexto lo escribió? Y qué escribía en ese momento, ¿vale? Eso que y luego, tú, una cosa muy importante hacer es pensar y leer qué han dicho los cristianos durante la historia, ¿vale? Porque los primeros cristianos de los primeros siglos no tenían problemas con la idea de un proceso evolutivo o con la idea de que los días no fueran literales. De hecho, en los primeros siglos, ya en el siglo III, Orígenes, él dice que es una tontería creer que los días de Génesis son días literales. Por lo cual creo que hay que hacer un ejercicio serio de cuando vayamos a decir esto debería ser así, estudiarlo profundamente, ver lo que está diciendo el texto, ver lo que se ha dicho hasta ahora, ver lo que los eruditos de esos campos están apuntando en cuanto a lenguaje, narrativa, cosmogonía. Eso me parece que deberíamos hacerlo y que es importante. Sí, espérame, es que sí. Yo encuentro que sí, que tiene mucho sentido lo que dices, pero en eso de ir y hacer ciencia, la verdad que en la Biblia hay muchas cosas que no se pueden explicar. Por ejemplo, ya puede ser que la Tierra efectivamente tenga millones de años, yo no me cierro a una opción u otra. No, para mí eso no es problema, no es una doctrina fundamental, pero sí vemos que él abrió los mares, por ejemplo. Entonces ahí tú no puedes decirle... oye, Crespo, mira, él abrió los mares aquí, él no lo va a entender porque científicamente eso es imposible. La física, la gravedad, ¿me entiendes? Claro, entonces, pero hay una diferencia, Nano, entre decirle a alguien, o sea, de hecho, Crespo estará de acuerdo conmigo y cualquier persona, si Dios existe, no deberíamos de sorprendernos que Dios pueda intervenir en su sistema porque es un sistema abierto. Entonces, si Dios existe, no solamente sea todopoderoso, es que el sistema, normalmente cuando lo definen los ateos con la idea de las leyes naturales, lo entienden como un sistema cerrado. Si Dios existe, el mundo natural es un mundo abierto en el que él puede introducir y cambiar cosas cuando le dé la gana. Cero problema. Entonces, que los milagros es como un ocurran, escritor. que los milagros ocurran no me sorprende si Dios existe. Lo de que Dios cree las cosas con unas apariencias engañosas me es más problemático. Porque es un Dios que quiere que investiguemos y conozcamos la verdad. Pero ¿qué verdad? Si la verdad está adulterada. Para mí eso sería problemático, ¿no? Es como, oye, ven a investigar aquí, pero que sepas que lo he manipulado de tal manera que nunca podrás conocer la verdad. Eso es turbio. Y yo no me cuadra con el Dios de la Biblia que dice la verdad os hace libres, que quiero que investiguéis, que toda verdad es verdad de Dios. Por lo cual, yo siempre se lo digo a la gente, o sea, no tengáis miedo en hacer ciencia ni en hacer filosofía, porque toda verdad es verdad de Dios. Y en última instancia la verdad nos conduce a la verdad encarnada, que es Cristo. Big Bang lo único que dice es que el origen de este universo se generó en una explosión. En ningún caso dice lo que había antes de él, en ningún caso habla de la nada. De hecho, no hay ningún científico hoy en día que hable de que el Big Bang se originó de la nada. Normalmente están hablando de que ya había algún tipo de materia existente o un universo anterior, o lo que diría Crespo de la inflación eterna, whatever. O sea, en ningún caso el Big Bang nos deja fuera a Dios de la ecuación. De hecho, por ejemplo, había mucha gente, de hecho, os lo digo esto por si no lo sabíais, en el origen de la enunciación del Big Bang, muchos un sacerdote católico ateos se opusieron al Big Bang. ¿Por qué? Porque decían, esto suena demasiado parecido al origen de los hebreos. O sea, lo interesante del tema es que cuando yo escucho hoy a los cristianos oponerse al Big Bang porque suena contrario a Dios, digo, amigos, ¿a qué Dios suena diferente? O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, quiero decir, me cuadraría perfectamente que hubiera un momento en el que las cosas comenzaran a existir. Y si eso fuera el Big Bang, no tendría ningún tipo de problema. O sea, a mí el Big Bang no me podría dejar, o sea, no hay ninguna teoría científica que me pueda dejar a Dios fuera, porque Dios trasciende la ciencia. Dios no es un Dios material. Dios no es un Dios material. Cualquier explicación material no me puede dejar fuera a un Dios material. Sigo necesitando de una explicación inmaterial que es Dios mismo. Un día en México presentó, no sé si viste la noticia, unos seres que según ellos son de fuera del planeta. 2 momias chiquititas. Sí. No lo he visto. Fue como revolución en internet hace, hoy día. ¿Qué opinas tú, Josué? ¿Hay vida fuera de este planeta? ¿Dios pudo haber creado otros seres? La verdad que no lo sé. Si hay vida, bienvenidos a la Tierra. Si venís en son de paz. Claro. O sea, si venís en son de paz y con ganas de mejorar este planeta, bienvenidos, amigos extraterrestres. Yo no sé si hay.
y si hubiera no me cuadra, no me genera ningún tipo de problema con la fe cristiana, y no creo que la Biblia elimine la posibilidad de que eso exista. Por ahora entiendo que no tenemos pruebas de que haya vida fuera de la vida terrestre, pero si la hubiera, pues de nuevo, si tienen ganas de coexistir en paz, bienvenidos. Si tienen ganas de guerra, que se vayan a otro planeta. Yo el otro día vi un chiste que decía: si viene un marciano, yo le voy a predicar de Jesucristo para que entienda que es el rey del universo. Como que da lo mismo si existe o no existe. Sí. Claro, si hubiera vida en otra galaxia, Dios sigue siendo el creador de esa galaxia y sustentador de la misma. Entonces, sí, no me ocasiona ningún tipo de problema. Sí, porque Dios no es material, es espíritu, el que trasciende a lo material. Sí. Josué, yo tengo la última pregunta antes de ir terminando ya. Sabemos que allá es pasada la medianoche, así que gracias nuevamente por este esfuerzo. Tú en el podcast con Jordi hablaste de una teoría que me pareció muy, no sé si teoría, pero una explicación, mejor dicho, que me pareció muy interesante, que te pido que la compartas, que es acerca de el poder de Dios, si Dios puede pecar, y tú pusiste un ejemplo de una madre virtuosa. Sí. ¿La podrías comentar? Porque la verdad que lo encontré un buen argumento para explicar la omnipotencia de Dios. Sí, o sea, esta discusión viene desde la pregunta de la idea de si Dios puede crear una piedra tan grande que no pueda levantar, y de qué manera la paradoja. Sí, con la paradoja de la piedra, y de qué manera podemos enunciar o explicar el atributo de la omnipotencia sin caer en una contradicción. Esto se remonta a siglos atrás, cuando Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, él hace esa pregunta de: oye, ¿puede Dios pecar? Y Tomás va a dividir la pregunta en dos partes, ¿no? Él va a decir: Dios no puede, pero luego va a decir: no puede por falta de poder. Y dice: no, por falta de poder no. Si puede un ser humano, Dios tiene muchísimo más poder que el ser humano. De hecho, lo tiene todo el poder que existe, por lo cual claro que puede, pero no lo va a hacer. O sea, podría. Podría, en el sentido de poder, en cuanto a poder, podría, pero no lo va a hacer nunca por una cuestión que no constriñe su libertad, que tiene que ver con que en ningún tipo de caso Dios deseará semejante cosa porque es un Dios bueno. Para explicar esto, yo en el podcast traigo una ilustración que usan algunos filósofos que me parece muy interesante, que es la de la madre virtuosa que tú me decías, ¿no? Entonces yo digo, imaginaos una madre virtuosa. Con virtuosa me refiero a una madre como la mía, como Carmen, una madre que ama a sus polluelos, que no haría nada malo contra ellos, que los pondría siempre en primer lugar, que querría su bien. Entonces, la pregunta sería ¿puede una madre virtuosa hervir a su hijo, a su bebé recién nacido? Claro, dura la pregunta. La respuesta es no puede. O sea, una madre virtuosa no puede hervir a su hijo. Pero claro, la pregunta es: oye, pero es que no tiene poder para hacerlo. A ver, poder sí que tiene, ¿no? O sea, un chiquillo que pese 4 o 5 kilos, claro que puede cogerlo, como yo cojo este vaso de agua, y ponerlo en la olla a hervirlo. Pero entonces, ¿por qué está no la puede? Posibilidad. El poder lo tiene, pero entonces ¿por qué no lo hace? ¿No? Pues no lo hace porque cada vez que viene a su cabeza la idea de hervir a su hijo le parece una idea horrorosa. Y ahí este filósofo que usaba, que es Alexander Proust, en uno de sus artículos, él dice que hay que diferenciar entre dos cosas, ¿no? Entre lo que sería el poder de la capacidad para generar una cosa y lo que sería el constreñimiento de la libertad, ¿no? Entonces, Dios puede y no tiene ningún tipo de constreñimiento de su libertad. Es decir, si él deseara hacer algo, podría realizarlo. Esta madre, si deseara hervir a su hijo, podría hervirle. Por lo cual no tiene ningún tipo de constreñimiento de su libertad. Sin embargo, cada vez que viene esa idea a su cabeza, le parece horrorosa. Y algo parecido creo que ocurre con Dios. Dios podría, como poder, hacer alguna cosa negativa. Claro que podría, pero cada vez que viene a su idea a la cabeza de dañar, de hacer el mal, le parece una idea horrorosa, por lo cual no puede hacerlo. Pero no es que no pueda hacerlo por un constreñimiento de su libertad, sino por una cosa que no le constriñe a nivel de su libertad y que tampoco le limita a nivel de poder. Claro, es como sus atributos, él mismo no se permite hacerlo. O sea, él podría, pero él mismo no se permite por ser el santo, bondadoso, bueno. ¿Así?
Sí y no. Claro, el problema de enunciarlo de esa manera puede ser que, como digo en el podcast, llegues a la explicación o definición de un ser que sea demasiado inútil, ¿sabes? O sea, Claro. la definición que se hace tradicionalmente es Dios puede hacer todo aquello que no caiga en contradicción y todo aquello que sea complementario o compatible con su naturaleza, ¿no? Con sus atributos. Eso es O sea, problemático. ya lo está restringiendo, claro. Y es problemático porque puedes, en esa definición, encuadrar o encapsular a un ser que sea completamente irrisorio. De hecho, hay un filósofo cristiano que se llama Alvin Plantinga, que él explica esto con un ser muy ridículo que se llama Mac Oreja, que lo único que puede hacer es rascarse la oreja. Y se deleita en ello y su naturaleza le permite rascarse la oreja. Entonces, claro, dice Alvin Plantinga que ese ser puede hacer todo aquello que no cae en contradicción, porque rascarse la oreja no cae en contradicción, y todo aquello que es compatible con su naturaleza, que es rascarse la oreja. Por lo cual, ese ser es omnipotente. Pero evidentemente, ese ser no es omnipotente, ese ser es bastante inútil. Por lo cual, si definimos la omnipotencia o la catalogamos de esa manera, pues claro, caemos en un ser completamente inútil. Por lo cual, tenemos que encontrar una explicación que sea un poquito más compleja y más, pues más buena, que es la que intento explicar con la historia de la madre virtuosa. Yo la verdad quedé loco con ese ejemplo, no lo conocía. Así que, Josué, gracias. Espero que tengas dulces sueños. Ya súper tarde. Voy a ver si como algo y me... No, un abrazo gigante. Bueno, este podcast va a quedar registrado. Yo te voy a enviar el video en bruto para que tú también puedas sacar lo que quieras de acá. Así que Dios te bendiga, que sigas creciendo en tu canal. Tú eres un influencer, así que sigue influenciando al mundo de Dios, que eso queremos. Así que gracias. Eso esperamos. Muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo. Y nada, espero que haya sido de mucho ánimo y de bendición para la gente que nos está escuchando y también para vosotros. Os animaría a todos los que estáis a prestar atención. O sea, si no conoces a Dios, te animaría a prestar atención a todas aquellas cosas que están ocurriendo a tu alrededor y hacerte una pregunta. Si Dios me está hablando, ¿cómo podría estar haciéndolo? Y luego la segunda cosa que te diría es que abras tu corazón a que si es posible que Dios quiera hablarte, lo haga. O sea, que prestes atención a aquellas cosas a través de las cuales Dios te puede estar hablando. Y la segunda que te diría es abre tu corazón a que si eso ocurre, estés dispuesto a aceptarlo, a abrazarlo y a disfrutarlo. Dios está cerca, Dios está aquí y te animaría a que te acerques y le conozcas.